Continuando con el temario, yo les decía que me adelanté un poquito. Esta clase de actitud de servicio y sacrificio era la última, de acuerdo al programa que les expliqué en la primera sesión. Pero es importante, ¿no? Hoy hablando acerca de los servidores, eh, es muy importante entender que nuestro papel como servidores tiene que llevar estos dos ingredientes. Es muy difícil poder inspirar en nuestro ministerio, es muy difícil realmente contagiar a nuestros hermanos en fe, en compromiso, en trabajo, si realmente estos dos factores no están en lo que hacemos, ¿no? Si no mantenemos una actitud de servicio y si no tenemos una actitud de sacrificio, es muy difícil realmente que nuestro trabajo brille, en el sentido de que, y quiero empezar con un ejemplo, que es un ejemplo claro y es precisamente, si pudiéramos hablar de servicio y sacrificio, pues nada mejor que el ejemplo de nuestro Maestro, ¿no? De nuestro Señor Jesús. Y empezamos nuestro estudio aquí en Mateo 20, versículo 25. Dice la Escritura: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Jesús hablando aquí de justamente poniéndoles a los discípulos el ejemplo de, ustedes saben, ¿no? Que en el mundo se gobierna con prepotencia, se gobierna con órdenes, se gobierna con cierta autoridad y se hace alarde ante las personas de quién soy, ¿no? Ahorita Agustín decía algo bien importante. Muchas veces nos queremos enfocar en que los demás vean, y ese no es el liderazgo que Jesús nos enseña a través de las Escrituras. Dice, eso es lo que el mundo hace. Autoritarismo. No te encuentras con autoritarismo a veces en el trabajo, con que los jefes quieren imponer su nombre con gritos, con prepotencia. Eso no es el estilo de liderazgo que Jesús dice. Él le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de este mundo son así. Ellos tratan con esta prepotencia, tratan con ese alarde de autoritarismo. Pero fíjate lo que dice el versículo 26, y esto es lo que debería de ayudarnos en nuestro crecimiento como servidores. Dice, pero entre ustedes será diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a todo lo que leímos en el versículo anterior. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Fíjate qué interesante. El concepto que Jesús les cambia a los discípulos es, ¿quieres ser líder? Dice, primero debes de convertirte en sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí, queridos hermanos, yo quiero resaltar algo. No hay manera en lo que hacemos de no imitar a Jesús en la forma de hacer las cosas. No es con gritos, no es con autoritarismo, no es imponiéndonos, ¿no? Porque anteriormente, bueno, los que somos padres, cuando nuestros hijos son pequeños, acostumbramos a, lo haces porque lo digo yo, ¿no? Y cierto autoritarismo, ciertas reglas, y lo haces porque lo haces. Pero después vamos entendiendo que cuando los hijos van creciendo, los hijos ya te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué esa forma? ¿Y por qué esto? Entonces tienes que cambiar tu manera de enseñarles a través de ejemplo, a través de una manera diferente de hacer las cosas. Pasa igual en el ministerio. Si nosotros estamos acostumbrados a que solamente decimos las cosas, pero no nos convertimos en servidores antes de hacerlo, y aquí fíjense, un pequeño paréntesis. Yo lo que les he pedido cuando ustedes organizan los servicios, lo que les he pedido es, cuando participen, hermanos, no pedimos que sean hermanos
perfectos, que sean hermanos, que todo lo que hagan lo hagan bien, pero que de alguna manera sean un ejemplo en lo que van a hacer, ¿no? Si me van a retar en compartir, cuando comparten el mensaje de Job, que ellos sean los primeros que tienen una actitud de servir a los más necesitados. Si me van a compartir una escritura donde me van a hablar de la ofrenda semanal, que sea una actitud en donde en verdad ellos tienen una convicción de que antes de dar con autoridad y antes de exigir y antes de hacer, hay un ejemplo. Jesús lo que estaba diciendo aquí era que antes de convertirnos en líderes, nos convirtamos en servidores. Y yo aquí les puse, voy a volver a proyectar, yo aquí les puse algo como un pequeño cuadro de las ideas principales, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Imitar el modelo del maestro. Imitando el ejemplo de Jesús como un modelo de servicio, más que de autoritarismo, más de se hace porque yo soy el líder, se hace porque yo soy el que da las indicaciones. Dejamos el título de líderes para llamarnos servidores. No somos los que damos órdenes en el ministerio, sino los que servimos y hacemos las cosas primero con nuestro ejemplo. No hay otro camino, no es la fama, no es el reconocimiento, no es el aplauso. Lo que necesitamos es servir. Y precisamente desde hace algunos años, cuando se cambió ese concepto de líderes de charla o líderes de ministerio por servidores, es porque justamente necesitamos cambiarnos ese chip de que para poder servir en el ministerio, hermanos, se necesita una actitud de servicio y de sacrificio. Así como Jesús, él mismo ponía el ejemplo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Servir en cada una de las cosas que hacemos requiere un sacrificio y un extra. Que yo te digo algo, no todos están dispuestos a hacer. Por eso este grupo es un grupo más reducido de la región. Y a veces decimos, bueno, es que no todos lo quieren hacer. Claro, justamente por eso es que el llamado que hemos recibido en el ministerio es, ¿quieres ser un servidor? ¿Quieres ser alguien que va a ayudar a otros? ¿Quieres ser alguien que va a exhortar a otros? Y no es propiamente un taller de liderazgo, ¿no? Pero otras veces lo que les he dicho es, ¿qué es la palabra o qué es lo que se caracteriza a un líder? Aquel hombre o mujer que ayuda a los demás a hacer lo que no quieren hacer. Si yo soy alguien que soy un servidor y estoy al frente de un grupo, mi trabajo es hacer y ayudar a los hermanos lo que no quieren, lo que les cuesta trabajo. ¿Qué es? Tener compasión por los necesitados. Y a veces yo lo que he dicho a Sergio es, pues no te desanimes, tienes que estar haciendo las cosas e insistir, porque si ellos se conforman, hablando del ministerio de Job, se conforman con que reaccionen bien una vez y después se les olvida la compasión, no es ese el trabajo que necesitan hacer. Se requiere un sacrificio constante, un servicio constante y reiterar, porque la compasión se nos olvida. La gracia se olvida. Pensando en cada uno de los ministerios donde estamos, no es el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, si Juan y Avelina quieren hacer un trabajo especial, pero no están dispuestos a sacrificar y no están dispuestos a servir, difícilmente las cosas se van a dar. ¿Por qué? Porque les va a costar trabajo cuidar a los que tienen, les va a costar trabajo entregar el amor a los que lleguen en un estudio, en alguien que se quiera restaurar. Nos anima mucho ahorita que Joaquín decía, no, Rosario se va a incorporar porque está estudiando con Rosy Colín. ¡Qué increíble! Pero si no hubiera en nosotros una actitud de servicio, oye, pero ya acabo de trabajar y mi trabajo es súper complicado, ya no quiero saber nada.
¿Sabes? La única manera de poder hacer nuestro trabajo es con sacrificio. ¿Por qué? Porque va a ser necesario dar un extra. Y repito, no todos, lamentablemente, hermanos, así suena, pero no todos están dispuestos a sacrificar. Dar un estudio, desvelarse. No todos están dispuestos a levantarse muy temprano por ir a ayudar a alguien. No todos están dispuestos. Y ese es parte de lo que en este tema del sacrificio y de servicio es algo que va dentro de las condiciones para ser un servidor, ¿no? Después, vemos el ejemplo de un gran imitador de Jesús. Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Fíjate cómo estaba en una discusión Pablo respecto a su trabajo y la actitud en la que él veía el servicio en el ministerio. ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Fíjate qué fuerte esto, ¿no? Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. O sea, gente que se llamaba cristiana, gente que decían ser parte del mismo pueblo, eran un peligro para la vida de Pablo. Se enfrentaba a situaciones que no solamente eran los peligros propios del evangelio, de naufragios, de peligros de muerte, se enfrentaba contra pseudo hermanos que atentaban contra su vida. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Después de Jesús, yo creo que si podría haber un hombre con una actitud de servicio y sacrificio, es el mismo apóstol Pablo. Todo lo que estaba dispuesto a hacer, todo lo que estaba dispuesto a sacrificar, fíjate, sed, hambre, sueño, por hacer las cosas. Y encima dice que él tenía una preocupación, que era el estado espiritual de las iglesias. No era alguien que era indiferente a, no me importa cómo esté la iglesia que planté, a él le preocupaba. Quien está débil, sin que yo sienta, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. ¿Cómo poder describir la vida del apóstol Pablo? Con esto, que es el título de nuestra clase del día de hoy. Servicio y sacrificio. Una preocupación verdadera. Y fíjate algo que me llamaba mucho la atención estudiando la escritura, decía, quien se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo. ¿Quién? Pablo, un imitador de Jesús. Pablo, un hombre que pudiéramos imitar el ejemplo también de él en cuanto a sacrificio, en cuanto a servicio. La tendencia nuestra, la tendencia mía,
La tendencia humana es negarme al servicio, que otros lo hagan. Negarme al sacrificio es demasiado. Negarme a dar el extra, ¿valdrá la pena? Yo puedo pensar mucho en Pablo y puedo pensar, claro, que él entendió de las palabras de Jesús que él no vino a ser servido, vino a servir. Y si hablamos que estos dos ingredientes, hermanos, sacrificio y servicio, deben de estar acompañados en nosotros, pues es la única manera de poder hacerlo. Si hoy te está costando mucho el seguir sirviendo a los hermanos, si ya te cansaste y dices, no, es que no muestran cambios, no, ya me cansé, necesitamos volver a tener el corazón de servir, de preocuparnos, de amar la iglesia y de pensar, si yo me canso, ¿quién va a ayudar? Si tú te agotas por los que llevas tiempo ayudando, ¿quién lo hará? ¿Qué podrías? Aquí hago una pregunta y es aquí donde me gustaría que pudieran aportar. ¿Qué resaltas de la vida de Pablo en cuanto a esto, en cuanto a la actitud de servicio? ¿Qué es lo que logras ver en estos versículos, pero adicional a otros? ¿Qué es lo que te impacta acerca del ejemplo de Pablo en actitud de servicio? Cerré los micros pero están abiertos ya, ¿eh? Yo veo mucho, Marco, la seguridad que tenía de que estaba haciendo las cosas. Ok, seguridad. Seguridad. Amor. ¿Amor en qué, César? Amor hacia la iglesia, hacia Cristo, porque no cualquiera lo hace si no ama a Cristo. Gracias. El poder ver que a pesar de todo lo que él había padecido, todo lo que él cuenta, no le quitó el deseo de servir, sino siento que por lo que se ven en las escrituras, le dio un ánimo más fuerte de preocuparse por las iglesias, de ir avanzando más el reino de Dios. A mí lo que me deja es como el sufrimiento lo llevó más a salvar a más almas y a preocuparse por las que ya habían salvado, como tú decías, ¿no? Al plantar las iglesias. Así es. A mí, por ejemplo, lo que me impacta es su corazón de servicio, porque como dicen las escrituras, estuvo preso, lo latigaron, aún así él no se dio por vencido, siguió avanzando, ¿sí? Y lo que él quería es agradarle primero a Dios, ¿no? A Jesús, y seguir ese liderazgo que Jesús le había dado, ¿no? Porque él lo llamó a servir y él se sometió y dijo, sí, bueno, al principio no quería, pero después sí sirvió, ¿no? Entonces aquí yo veo el corazón que él estuvo dispuesto desde un principio a dar, y aún a pesar de las pruebas, él no se dejó vencer, sino al contrario, reforzó más su fe. Gracias. A mí me deja eso. Aquí también cabe mucho la forma en que él pensaba igual que Jesús. O sea, tenía el mismo pensamiento que Jesús. Jesús vino aquí a salvarnos y él también quería salvar a todos, ¿no? O sea, la mayor parte de las iglesias siempre llevaban mensaje para salvación. Así es. Gracias. Y yo también veo que siempre reconocía que hacía lo que hacía por la bondad de Dios. O sea, que reconocía que Dios le ayudaba, ¿no? O sea, que era Dios el que actuaba a través de su vida, o sea, porque sufrió muchas cosas, pero yo siempre veo en Pablo reconociendo que todo lo que hacía era por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, que Dios le permitía servirle, Dios le daba las fuerzas para hacerlo, Dios le daba, pues, no sé, la sabiduría para predicar, o sea, que todo venía de parte de él. Entonces, aunque ahí en esta escritura menciona todo, ¿no? Y dice, voy a hablar como un loco porque
ellos se jactan de eso, yo también he hecho y esto y esto y he trabajado más y he hecho más, o sea, pero al final dice que finalmente era humano decirlo así, ¿no? Realmente lo que había hecho lo había hecho por gracia de Dios y con la ayuda de Dios, ¿no? Se jactaba, como dice. Algo que yo veo mucho, o que me acuerdo mucho, es una clase que se llamaba Duro de Parar. Duro de Parar, sí. ¿O difícil de parar? No, en lugar de la película se llama Duro de Matar, ¿no? Y era Duro de Parar. Y precisamente hablaba mucho del corazón de Pablo, de que a pesar de todas las circunstancias o todos los problemas que tuvo, no paró de evangelizar, no paró su amor, no paró su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que a mí en lo personal, como decía Belina, de hecho es lo que ella compartía, es precisamente esa parte de que él, a pesar de todas las circunstancias, siempre estuvo dispuesto a seguir, ¿no? No se detuvo ante nada, ¿no? Así es. ¿Alguien más? Bueno, termino en esta escritura, que también es justamente de la vida de Pablo. Y Pablo en 1 Corintios 15 dice, versículo 10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Había de alguna manera cierto, ¿cómo se puede decir? Como cierta rivalidad, ¿no? A ver quién predica más, a ver quién predica a ellos, a ver, pero Pablo dice, a ver, esto independientemente de todo, yo he servido más, yo he predicado más, pero no he hecho las cosas para mi gloria ni por mis propias fuerzas. Pablo decía, soy un hombre que ha sido derramado en abundancia en la gracia de Dios, de que justamente como empezó su vida, siendo un hombre rencoroso, un hombre de instintos asesinos, un hombre que perseguía a la iglesia, a convertirse a un hombre totalmente diferente. Y en medio de todas esas situaciones difíciles, al final él puede decir, todo esto es por la gracia. Yo creo, hermanos, que primero somos afortunados de que en la gracia de Dios hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. No es la vida que hoy tenemos la misma que teníamos antes de que Cristo marcara nuestro corazón, que el evangelio llegara a nuestra vida. No es la misma, ahí ya somos afortunados, pero después, dice, tenemos y hacemos las cosas, no porque seamos increíbles, sino porque realmente es la gracia de Dios haciendo cosas. Afortunadamente hoy tenemos un propósito en nuestra vida y afortunadamente hoy nos podemos desgastar para algo que vale la pena. Si hoy nos desvelamos, que vale la pena. Si antes nos desvelábamos destruyendo nuestra vida, si hacíamos cosas sin sentido, bueno, hoy ya no son así. Pero Pablo decía, si esto lo hago por la gracia de Dios. Si hoy tenemos un encargo, es por la gracia de Dios, no porque seas increíble, no porque seas el único que lo puede hacer. Yo más bien creo, y siempre lo he dicho, que hay hermanos con un mejor corazón que yo en la región que lo podrían hacer mejor que yo, que podrían enseñar mejor que yo, que podrían dar mejores planes a los que yo doy, que podrían en todos los sentidos hacerlo. Pero si hoy tengo la oportunidad de servir, que sea una oportunidad en donde mi trabajo va acompañado de trabajo, de sacrificio y de servicio. Yo les digo